Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Héctor Sosa, autor de Adiós a tu jefe. En esta ocasión les quiero compartir información sobre la escalabilidad en las finanzas descentralizadas, en plataformas DeFi, como también se conocen. Y es que me topé con un artículo hace unos días en donde se plantea el problema que existe actualmente con la escalabilidad del Web3 y de todo lo que tiene que ver con finanzas descentralizadas. Y esto es lo que se conoce, bueno, se publicó como el blog manifesto que te voy a compartir a continuación. Yo ya lo leí, le di una leída a fondo, me tardé un rato en digerirlo hace unos días y ahora te voy a compartir un extracto, nada más como el resumen del mismo, para que entiendas por qué no se ha hecho todavía una adopción masiva de Web 3.0 y qué es lo que hace falta para que esto ocurra y cuál es la solución que están planteando en la plataforma de Block. Este es el manifiesto que se conoce como The Unblock Manifesto y menciona, bueno, el subtítulo es Corrigiendo el mindset de innovación en Web 3. Principalmente, bueno, te voy a dar un resumen muy rápido, como te decía, pero habla de que la adopción de la blockchain, de toda la tecnología blockchain, es inminente. Sin embargo, los desarrolladores están bloqueados para construir en ella. Y esto se refiere a que, bueno, hay ciertas trabas que existen en el ecosistema todavía para que los desarrolladores de aplicaciones puedan pues entrar de manera masiva y a construir en este ecosistema. Estamos hablando de gaming, de entretenimiento, de finanzas, de casos de usos sociales, etcétera, que van a ser invariablemente inevitables, ¿no?, en Web3. Sin embargo, todavía no está la infraestructura completa para que los desarrolladores entren de manera muy orgánica y sin fricciones. Entonces, bueno, aquí muestra un resumen de cómo ven el ecosistema a grosso modo, y esto fue hecho por Deep Block Research. Vemos de este lado plataformas en esta columna, son plataformas monolíticas, es decir, de Layer 1, como Ethereum, Solana, Tron y Phantom. Después acá vemos proyectos multicadena monolíticos como son Avalanche, Cosmos, Juno, y en un híbrido entre multichain monolítica y modulares está el ecosistema Polkadot con Moonbeam, Acala, Astar, Centrifuge. Dentro de la categoría de automodulares, o sea que pueden interactuar con varias blockchains, está BNB, está Ethereum también, está Near Protocol, Tesos, Mina, ¿no? Y por último, los modulares, es decir, que interactúan con distintas blockchains de manera simultánea y digamos más nativa. Están las Layer 2 de Ethereum, como son Arbitrum, Optimism, Starknet, ZK-Sync y también otros, por ejemplo Polygon, Immutable, Scroll, Metis, etcétera. De este lado tenemos el blockchains o proyectos enfocados a pagos, que es Evmos, y orientados hacia la disponibilidad de datos, que es Celestia. Así es como a grosso modo el ecosistema que ellos ven en cuanto a la construcción o a la disponibilidad de proyectos orientados a Web3. Ok, pero bueno, mencionan que aunque han habido avances muy importantes tecnológicos en los últimos años, no ha habido una disrupción de plataforma. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, cuando se da un brinco y se cambia el campo de juego, por así decirlo, de tal manera que permite la adopción masiva de la tecnología. Porque precisamente dice aquí, ¿dónde nos encontramos nosotros? Bueno, pues pareciera que secretamente muchos no quieren la adopción masiva, porque para eso necesitan no nada más innovaciones incrementales, sino de plano, como te decía, hacer una disrupción de plataformas, porque solamente esa puede desbloquear un efecto, un progreso real y un cambio de paradigma completo o fundamental en la forma en la que construimos y consumimos la tecnología.
Y bueno, pone un par de ejemplos, ¿no? Innovaciones o mejoras incrementales versus disrupción de plataforma. Y el primer ejemplo que te voy a compartir es el de Netflix, porque menciona que comparte esa historia, no sé si la conozcan, de que cuando Netflix empezó a competir con Blockbuster, su innovación primero fue cambiar el modelo en el cual tú tenías que ir a una sucursal para poder elegir una página y pues pagar la renta y llevártela a tu casa y después tenías que regresarla físicamente, o si no te penalizaban mucho, ¿no? Su innovación inicial fue hacerlo vía correo, o sea, en vez de tú tener que ir a una sucursal, podías pedirla por correo, te llegaba a tu casa el DVD y después asimismo por correo lo regresabas. Y funcionó muy bien, empezó a hacer una disrupción en el modelo de negocio. Sin embargo, se pusieron pues mucho más ambiciosos cuando se dieron cuenta de que podían innovar, cambiar completamente la plataforma o el modelo de negocio, la industria, a través del streaming. Sin embargo, para 2007, pues esta tecnología todavía no estaba disponible, o sea, no había la infraestructura necesaria para que se pudiera hacer un servicio de streaming de manera, pues, como lo conocemos hoy. Entonces Netflix se tuvo que dar a la tarea de construir sus propios data centers, es decir, toda una infraestructura tecnológica con servidores, etcétera, y todo lo que ello conlleva para poder tener su plataforma de streaming. Eso sin duda pues le ayudó a hacer la punta de lanza, ¿no?, de esta tecnología y de esta forma en la que consumimos. Sin embargo, pues aunque Netflix lo pudo hacer, ellos fueron la excepción, porque un emprendimiento pequeño que no tuviera mucho presupuesto, pues no iba a poder construir de cero sus servidores y toda su infraestructura de data centers para poder hacer realidad su proyecto, ¿no? Eso limitaba que muchos desarrolladores, muchos emprendedores entraran en esa industria. También pasó que Amazon poco tiempo después se dio cuenta que necesitaba tener una infraestructura de ese tipo para poder hostear y poder tener control sobre sus sitios web y que no se les cayeran y que tuvieran siempre alta disponibilidad en sus servidores. Entonces se dio a la tarea de crear sus propios data centers y en el camino se dio cuenta que muchas otras empresas estaban buscando o necesitaban ese servicio. Y fue así que ellos empezaron a crear esta tecnología disponible, para nuevas empresas, para otras empresas. Y entonces se creó una nueva industria de servicio por demanda o bajo demanda de este tipo de data centers, digamos, que no son tuyos, sino que los rentas, ¿no? Como un servicio escalable en donde, pues, dependiendo de la capacidad que necesites, vas comprando paquetes cada vez más caros, pero puedes ir creciendo de manera orgánica y proporcional al nivel en el que te encuentres en tu emprendimiento, ¿no? Y eso desbloqueó, justamente eso fue lo que se conoce como tecnología de cloud computing, ¿no? Tener en la nube la información. Eso desbloqueó un sinfín de desarrolladores de aplicaciones que pudieron ya pues comenzar a crear servicios que anteriormente no eran posibles porque no tenían la capacidad o el dinero, el tiempo, el expertise de crear sus propios data centers, pero ya como fue un servicio totalmente pues aparte que podían simplemente contratar como cualquier otro, como si fuera el internet, como si fuera el teléfono, como si fuera pues el espacio de sus oficinas, ¿no? Como un servicio más, pues podían escalar de manera progresiva. Entonces eso fue una disrupción en plataforma. Justamente eso es lo que está buscándose con Web3 para poder tener una adopción masiva real. El segundo ejemplo es cómo los smartphones también hicieron una disrupción completa en cómo se podía crear aplicaciones aplicaciones móviles, perdón. Y esto fue en los inicios de los 2000 porque en esa época cualquier desarrollador de software que quisiera entregar una experiencia portátil a sus usuarios necesitaba construir su propio hardware, es decir, necesitaba construir los fierros, ya sea pues players o reproductores de música o como por ejemplo tablets o juegos portables o portátiles. Tenía forzosamente que construir el hardware, es decir, el dispositivo en físico para poder sobre él construir una aplicación móvil.
Entonces era muy difícil, era muy complejo para desarrolladores que querían entrar en esa industria crear sus propias aplicaciones móviles porque tenían primero que nada construir el dispositivo físico. Entonces hubo un cambio en donde aparecieron los smartphones, los teléfonos inteligentes que ya soportaban aplicaciones móviles, ¿no? Entonces ahí fue donde se hizo un parteaguas en la industria y permitió que muchos desarrolladores de aplicaciones móviles pudieran ingresar y construir aplicaciones dentro por ejemplo, del App Store o de la Google Play Store para poder crear aplicaciones que ya pudieran llegar a usuarios finales sin tener que construir todos los fierros, ¿no? Y eso detonó un boom, ¿no?, en toda esta industria también. Entonces, lo que dice, ¿qué aprendizajes tenemos de estas disrupciones de plataforma? Como lo vimos en estos ejemplos, estas disrupciones de plataforma siguen un patrón común y la Web3 no será diferente. En primer lugar, encontramos a alguien que quiere construir que está bloqueado por una parte difícil de la tecnología que no está relacionado a su core, ¿no?, a su expertise principal. Por otro lado, también en el punto 2 hay una demanda significativa, para poder desbloquear esas tareas difíciles. En el tercer punto dice, bueno, una plataforma es liberada sale al mercado que maneja todas esas tareas difíciles para los que quieren construir y les hace fácil precisamente poder construir y dedicarse a lo que ellos realmente quieren hacer. Y por último, esta plataforma ofrece unas vías económicas y simples de pago para los constructores o para los que van a construir. El resultado el resultado es que esta plataforma ofrece un stack integrado para el desarrollador. Ese stack integrado es como un silo, ¿no?, que incluye ya todo, como un todo en uno, donde se pueden montar una plataforma, donde se pueden montar y poder construir sobre ella. ¿Ok? Y básicamente eso es lo que tratan de construir aquí. Entonces, el OnBlock, en parte 1, menciona que así como Amazon y Apple permitieron a los desarrolladores de aplicaciones enfocarse en sus propias aplicaciones y pues de esa manera ya poderse poner a construir ahí, la Web3 necesita que también se desbloquee, o sea, una plataforma que desbloquee y que maneje todos los componentes de la infraestructura. Porque, por ejemplo, aquí menciona todo lo que necesita actualmente hacerse para poder construir sobre la Web3. No nada más es la producción de bloques, sino también otras infraestructuras como bridging, oracles, wallets, cuestiones de seguridad y económicas. Por ejemplo, cómo manejar lo de staking, los validadores, las secuencias, los tokenomics y por último la parte de launch, en donde pues se tiene que hacer una coordinación en testnet, validar los estados o sincronizarlos, validar las comisiones y los fees, etcétera. Y como te decía, además lo de la producción de bloque, que es la disponibilidad de datos, el consenso de ejecución y el settlement, o sea, cuando ya se finalizan o se concretan las transacciones, ¿no? Todo eso es lo que se necesita hoy en día para poder construir en Web3. Digo, este es un resumen, ¿no?, pero es más básicamente la idea. Entonces, la plataforma que están tratando de construir aquí en Saga, que se llama Saga, la plataforma, es justamente hacer todo un stack integral en donde con esa solución ellos sobre ella puedan construir. Todos estos desarrolladores, desarrolladores de aplicaciones Web3 puedan construir a partir de ahí, ya resolviéndose así todas las dificultades técnicas que implica, que mencioné previamente. Entonces dice, bueno, nuestra visión es un Layer 1, un protocolo Layer 1 que permita a los desarrolladores pues automáticamente crear o arrancar cadenas interoperables dedicadas que escalen elásticamente conforme su aplicación Web3 lo necesite. Saga actúa como una plataforma y automatiza las tareas difíciles de proveer espacio de bloque para los desarrollos de aplicaciones conforme ellos los requieran y cuando los necesiten. Y con la salida de Pegasus, que es la última versión de Saga,
Le toma al desarrollador 2 minutos hacer un lanzamiento de una chainlet con una suite llena o completa de integraciones, por ejemplo, como RPC Endpoint, el Block Explorer y Wallets. En el futuro, la plataforma Saga, se espera que la plataforma Saga se expanda hacia cada feature o pues característica o particularidad o módulo que se necesite, incluyendo indexadores, oracles, etc. Y su visión, prosiguen, es que Saga fue diseñada desde el inicio para revolucionar los mecanismos de tokens en un ecosistema blockchain. Y justamente en esa innovación es un cambio, una disrupción de plataforma, ¿no? Básicamente. Y aquí mencionan sus tres pues, puntos más importantes que les van a permitir a los desarrolladores quitarse esos bloqueos, ¿no? El primero es un deployment o una implementación de infraestructura permissionless, o sea, que no requiere el permiso de nadie, es decir, automatizar la implementación de la infraestructura. La dos es la priorización de la usabilidad para los desarrolladores de aplicaciones, es decir, hacer todo esto, este flujo económico simple para ellos. Y tercero, hacer un pricing, o sea, el definir un precio para ellos de manera que sea económico y que sea muy sencillo, o sea, hacerlo alcanzable, vamos, ¿no? Muy barato para que puedan comenzar a construir. Entonces, bueno, como conclusión menciona que el futuro descentralizado no verá su verdadero potencial de crecimiento hasta que se desbloquee el espacio de bloques. Para cada L1 monolítica, por ejemplo, como Ethereum, Solana, etc., el espacio de bloques se ha convertido en algo escaso, creando unos gas fees muy altos y variables, congestión en la red y limitaciones, ¿no? Al final es como, pues se congestionan. Un stack modular trata de resolver estos problemas con una complejidad paralizante. Entonces Saga se autodenomina como la siguiente disrupción en Web3. ¿Por qué? Pues porque desbloquea el acceso de bloques, el acceso a espacio de bloque, ofreciendo una experiencia de plataforma y rieles económicos que simplifican la experiencia para el desarrollador. Necesitamos una plataforma, dicen, disruptiva para poder crear una adopción masiva de desarrolladores. Por ejemplo, los desarrolladores tradicionales en gaming, entretenimiento, finanzas y redes sociales, por ejemplo, quieren usar la tecnología blockchain. Y bueno, el approach que ellos tienen es un tanto distinto a lo que se ha intentado hasta el momento, porque en el caso de las fundaciones y Layer 1 han ayudado tradicionalmente a los proyectos, incentivando una fiebre especulativa con los tokens, con los grants, con airdrops, etcétera, como ya hemos visto, ¿no? Y Saga tiene un enfoque distinto porque ellos, en vez de ofrecer grants que son desperdiciados en costos de infraestructura y en ingenieros de software muy caros para construir sus blockchains, Saga se enfoca en desbloquear a los desarrolladores y usando esta plataforma, una inversión sustancial o importante que se iría normalmente a infraestructura, se puede ir ahora a crecimiento y a adquisición de mercado. Algo que me llamó también mucho la atención de esto es cómo pretenden operar, o sea, cómo van a hacer esto tan accesible a los desarrolladores de tal manera que se facilite en gran medida hacer una adopción masiva. Y menciona, los flujos económicos de Saga son muy diferentes de otras blockchains. Aquí está un resumen. Los desarrolladores pagan a los validadores un fee en token Saga para iniciar y mantener la cadena, la chain. Los validadores compiten uno con otro para establecer el fee más bajo posible para mantener segura la cadena con el objetivo de atraer la mayor cantidad de desarrolladores a Saga. Los usuarios finales, y esto es yo creo lo más interesante, los usuarios finales no pagan ninguna fee a la red. En cambio, el desarrollador es
pues tiene la opción de escoger cualquier método de monetización que funcione mejor para su aplicación. Es decir, y esto es muy grande, es muy, muy, muy poderoso, pienso yo. Con este approach, con este enfoque, los usuarios finales ya dejarían de pagar fees por transacciones. Por ejemplo, olvídate del gas fee, básicamente. Como usuario final, no te tendría por qué costar hacer una transacción dentro de una aplicación, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los principales motivos por los cuales no se ha hecho una adopción masiva, básicamente, porque la gente dice, pues, ¿por qué voy a pagarte por publicar algo? ¿Por qué voy a pagar por mandar una lana de un punto A un punto B si un banco no me cobra eso, ¿no? Entonces, poniéndonos en los zapatos del usuario final, esto es enorme, porque si ya liberas al usuario final de tener que estar pagando fees, y en cambio el desarrollador de la aplicación puede monetizar como se le dé la gana y con eso cubrir esos gastos de las transacciones, cambia completamente el paradigma, ¿no? Y por último, los stakers, o sea, los que holdean el token, reciben pues inflación como recompensa por seguridad, por mantener segura la red. Es decir, pues les dan un porcentaje de rendimiento, ¿no? Básicamente por tener en staking o guardados ahí, holdear, vamos, esos tokens Saga. Hasta aquí es, pienso yo, lo más relevante de todo este texto. Como puedes ver, es un approach interesante el que maneja Saga, en donde trata de construir una plataforma integral en donde los desarrolladores simplemente tengan que entrar y pagar conforme necesiten el uso de espacio de bloque y de manera muy rápida puedan conectarse, puedan crear su propia blockchain con un protocolo de seguridad ya estándar, que puedan ellos tener fácilmente configurado todos sus tokenomics, sus reglas de staking, sus reglas de consenso, poder crear lo que se les pegue la gana en esa plataforma bastante amigable. Pienso yo que sería muy amigable para las personas que van a desarrollar en Web3 y que les permita hacer soluciones que hasta hoy en día no son posibles por la forma en la que funcionan las blockchains actuales. Entonces, pues sí, es muy interesante. Yo le voy a seguir echando un ojo a Saga y a lo que están haciendo. Te voy a dejar el enlace de este artículo en la descripción para que le eches un ojo si quieres. Si tienes alguna duda, pregunta o comentario, pues déjamelo acá abajo. ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que esta solución sea un game changer? O sea, que cambie las reglas por completo de esta industria, o simplemente es un proyecto más de muchos otros que a lo mejor no tiene tanto éxito. Espero tus comentarios. No olviden, amigos, darle like, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que puedan recibir un aviso cuando publique un nuevo video. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.